Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Docencia Creativa, un espacio para la innovación y el cambio educativo. Mi nombre es Luis Fernando Brito Rivera y en esta ocasión me da mucho gusto compartir con ustedes un nuevo tutorial denominado Desarrollo de proyectos para la nueva escuela mexicana. Siendo así, comenzamos. Bueno, pues primero que nada me gustaría compartir con ustedes que enseñar y aprender deben generar satisfacción y que vamos a la escuela para desarrollarnos en ella, no para sobrevivir a ella. En este contexto, cerramos esta presentación, esta introducción amable para poder reivindicar los objetivos de la práctica de la educación. Y entonces, ¿a qué vamos a la escuela? Desarrollaremos entonces la capacidad de vivir, como decía Vygotsky, en su libro de psicología pedagógica. En este entorno, en este contexto, lo que vamos a trabajar en este video es identificar los elementos que se vinculan a un proyecto servicio según la nueva escuela mexicana, para comprender que los proyectos son una práctica que moviliza aprendizajes significativos en los estudiantes. Finalmente abordaremos el diseño de los elementos generales de un proyecto servicio. Bien, les recuerdo que esta presentación es parte de un proyecto más amplio que se desarrolla como parte de las estrategias de formación continua del profesorado en educación básica y que podrán encontrar la primera parte de este tutorial en el canal de YouTube de Docencia Creativa, donde se aborda, como está aquí establecido, los principios teóricos de la psicología de Vygotsky, la psicología en la que está enraizada la nueva escuela mexicana, en la que he tenido a bien identificar algunos de sus elementos y que le dan el fundamento a esta propuesta de cómo llevar a cabo proyectos servicio y cómo quedan vinculados. Pues bien, ¿qué son los proyectos servicio? Si me preguntaran, la respuesta que daría es que es aprender haciendo. Son una estrategia pedagógica bien estructurada y planificada, encaminada a alcanzar objetivos de aprendizaje complejo que son muy diferentes a la práctica tradicional de enseñar a través de procesos memorísticos o de acumulación de información. Los proyectos parten de la selección de una situación problemática enmarcada en un contexto particular y es por eso que es muy importante partir del programa analítico que cada uno y cada una de nosotros hacemos en nuestras escuelas para poder identificar aquellas problemáticas que van a ser abordadas a través del proyecto servicio. En ese sentido, permiten aprendizajes profundos que favorecen el desarrollo de competencias sociales y disciplinares en los estudiantes a través de la movilización de acciones solidarias y la participación social. En ese sentido, se promueve el desarrollo psicosocial continuo y gradual de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de la construcción de una perspectiva solidaria de la educación con la comunidad, resignificando las relaciones pedagógicas y sociales desde la diversidad. Será así como se generen áreas de igualdad que faciliten la participación y el compromiso de los estudiantes. El aprendizaje servicio desde la pedagogía, como lo comentaba hace un momento, parte del fundamento de que aprendo sirviendo, aprendo haciendo, y además enmarcado en un espectro de solidaridad, de igualdad social, de compromiso social, para abrir la escuela a las necesidades de la comunidad y que sean estas mismas necesidades y problemáticas las que van a darle sentido a aquellos contenidos y procesos sobre los que se irá aprendiendo en el salón de clases, en la escuela y en la comunidad. Son tres de los escenarios en los que se ha ido articulando el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. El objetivo es involucrar activamente a los estudiantes en la participación de la regeneración de las acciones solidarias que van a ir distinguiendo el proceso, la trayectoria de aprendizaje de nuestros estudiantes en este itinerario de
transformación a través de los proyectos servicio. Como lo decía hace un momento, el programa analítico y su vínculo con la comunidad son muy importantes porque quedan ahí integrados los diferentes componentes curriculares como los campos formativos, los contenidos, las progresiones de aprendizaje, los ejes articuladores y su relación con el análisis, comprensión y transformación de las situaciones problemáticas identificadas en la comunidad. Del programa analítico derivarán la planeación y los proyectos. Muchas veces me han preguntado qué tiene que ver o por qué aparecen los ejes articuladores en todo este marco de la nueva escuela mexicana. Pues miren, me he dado a la tarea de reflexionar que los 7 ejes articuladores son motivos por los cuales las maestras y los maestros podemos reflexionar y resignificar nuestra práctica. Como queda en esta diapositiva indicado, los ejes articuladores van a proveernos de coordenadas para la reflexión y desarrollo del pensamiento docente, y esto nos ayudará a preparar el camino para la acción docente. Los ejes articuladores en este sentido colocan al centro a la comunidad territorio, que es un concepto nuevo que está incorporándose en el quehacer pedagógico de todas y todos nosotros, y ciertamente es algo complejo al principio empezar a convivir con estas nuevas conceptualizaciones, pero en realidad tienen mucho sentido porque nos ayudan a repensar la educación desde una perspectiva de servicio. Y eso, reitero, es muy diferente, es diametralmente diferente a lo que habíamos estado haciendo en nuestros salones de clase, solamente proveyendo de información o ciertos contenidos en la que nuestros estudiantes se iban o las iban como coleccionando en sus libretas, ¿no? Bien, los ejes articuladores tienen al centro también la elaboración de proyectos y, como lo decía hace un momento, estos proyectos tienen que ver con la justicia social y la solidaridad con el medio ambiente en el entendido de una pedagogía de la experiencia, donde prácticas educativas que se relacionan directamente con los alumnos y su realidad en esta intencionalidad pedagógica, una intencionalidad solidaria, donde el alumno actúa y experimenta sobre la misma realidad que conoce. Este último elemento, totalmente sociocultural, produce que el estudiante, este niño y esta niña, pueda percibir su realidad social como el pretexto para aprender, y esto es muy diferente, de verdad, es hasta socioemocionalmente diferente porque proyecta motivaciones diversas sobre los motivos que nos tienen en la escuela. Bien, ahora vamos a entrar a un tema sobre escenarios e interacciones para una didáctica por proyectos. ¿Esto qué tiene que ver? En principio, la comunidad como un núcleo integrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela es el núcleo de las relaciones pedagógicas y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, circunscrita al espacio social, político, productivo y simbólico de la comunidad. Es en la comunidad donde desarrollamos nuestras potencialidades y capacidades, sirviendo y sirviéndonos, sirviendo a los demás y proyectando una buena vida o una perspectiva de desarrollo que va hacia el buen vivir. Son 3 las razones para concebir a la comunidad como foco. El primero, la escuela es el punto de encuentro y experiencia donde nos relacionamos con otras vivencias en la comunidad. Segundo, los conocimientos, saberes, valores y relaciones que construyen los estudiantes, según los programas de estudio, solo pueden ser incorporados en su vida cotidiana en el contexto de la comunidad que habitan, es decir, un aprender en la experiencia, un aprender cargado de sentido y significado por el que nuestros estudiantes movilizarán su vida, su actividad vital, que va más allá de lo que se hace en el salón de clases y que habrá de transminarse a todos los demás contextos y elementos de la sociedad, de la comunidad territorio. El objetivo es que los aprendizajes tengan sentido en otros aspectos de la vida escolar y comunitaria y lograr así nuevos significados, lo que va más allá de la disciplina, los intereses especializados de los adultos, es decir, un aprendizaje significativo, maestras y maestros. Por último, tenemos que la escuela deberá considerar los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria, así como del sentido
el sentido que los alumnos le dan al proceso de enseñanza-aprendizaje, problematizando y discutiendo el mismo plan de estudios. Bien, pues hasta aquí algunos comentarios reflexivos sobre, pues cómo decirlo, en principio sí reconocer que es un planteamiento muy diverso, es un planteamiento radical, eh, radicalmente pedagógico, por así decirlo, porque implica repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los principios de la interactividad educativa y del socioconstructivismo más auténtico, por así decirlo, y vaya, ¿qué es lo que pretendemos entonces o qué es lo que queremos lograr? Pues que es en este aprender haciendo, imbuido en los proyectos, integrado en estos motivos identificados en el programa analítico, donde cada una y cada uno de nosotros en sus escuelas pueda diferenciar lo que mueve a la comunidad y a quienes constituyen la comunidad, ¿sí? Que son nuestros estudiantes finalmente. Bien, como lo comentaba hace un momento, los proyectos habrán de generar nuevos motivos de la actividad educativa, dado que para la nueva escuela mexicana los contenidos son objetos de estudio y reflexión para el desarrollo de los aprendizajes, en la lógica de proyectos que organizan y planifican la enseñanza a partir de las necesidades y la realidad de los alumnos. Los proyectos quedan vinculados a las fases de aprendizaje, a un campo formativo, a ejes articuladores y a un escenario, y surgen y están delimitados por las características de cada uno de los escenarios, el aula, la escuela o la comunidad, respondiendo a las características de los agentes sociales. Aquí otros conceptos que aparecen que no, a los que no estábamos familiarizados, y son estas dimensiones del aula o estos escenarios de aula, escuela y comunidad, y que en un momento voy a ir comentando. Bien, bueno, pues sigamos con la explicación en esta parte. Bien, vamos a proceder a pasar a lo de las interacciones, como les decía. Vamos a imaginar que estamos en un contexto, estamos vamos transitando varias dimensiones en nuestro proceso de desarrollo humano, y esas dimensiones, entre muchas otras, son el aula, la escuela y la comunidad. Es como ver una especie de cebolla que tiene varias capas, y estamos entrando y saliendo entre las tantas capas que existen en los ecosistemas en los que estamos, los que pertenecemos, y estos elementos ecosistémicos, como diría Uri Bronfenbrenner o Gregory Bateson, van entretejiendo el espacio donde nos vamos desarrollando. Y en este caso, el aula, la escuela y la comunidad quedan diferenciados como parte de estos elementos sistémicos. El aula, donde hay interacciones unidireccionales, bidireccionales, multidireccionales, esto lo ahondo un poco más en el primer video. La escuela, el espacio donde hay una interacción entre pares, entre estudiantes con estudiantes, maestros con padres, directivos, familia, y donde se favorece un trabajo transversal. Y finalmente la comunidad, donde la escuela queda diferenciada como un elemento más de las instituciones a las que conforman o constituyen esta comunidad, haciendo la distinción entre lo rural, lo urbano, las familias y el resto de las instituciones. Espero que les pueda servir esta diapositiva. En la imagen queda también integrada y diferenciada la comunidad del aula y la escuela. Y pues bueno, vamos un poco sobre el tiempo, porque en caso de YouTube los videos que tienen poco tiempo son más amables, más digeribles. Bien, les recuerdo que esta información y muchas otras las van a poder encontrar en la página web de Docencia Creativa, donde se han preparado estas mismas presentaciones y un diseño instruccional para que las interesados e interesadas puedan ir resolviendo algunas de las actividades que tenemos preparadas y que puedan hacer sus propios proyectos servicio. Esto es muy importante porque
aunque los libros de texto que se han preparado desde la Secretaría de Educación Pública quedan representados y quedamos representados y representadas todos los colectivos que trabajamos en los diferentes niveles educativos, yo recomendaría que cada una y cada uno de ustedes se animaran a hacer su propio proyecto. De hecho, queda así identificado en la nueva escuela mexicana, o queda sugerido así en la nueva escuela mexicana. Y bueno, esto sería muy, muy significativo que cada uno de nosotros tenga sus propios proyectos y servicios. ¿Cuál es el foco de los proyectos según los escenarios? Tenemos aquí en esta nueva diapositiva, aquí en el aula, pueden ser necesidades individuales, grupales, en relación a contenidos cognitivos, emocionales, sociales y de valores. En el escenario escuela, los elementos son las necesidades sociales, culturales y de valores del colectivo, desarrollo personal, entendimiento mutuo, expresión emocional, solución de conflictos, vida saludable, pensamiento lúdico y divergente. Y en el caso de la comunidad, pueden ser pretextos como la equidad de género, los derechos, la identidad y pertenencia, la diversidad cultural, los estilos de vida y situaciones de riesgo. Bien, ¿de qué depende que escojamos uno u otro escenario? Pues va a depender de lo que en el programa analítico identifiquemos como las problemáticas con las que vamos a enganchar los proyectos servicio, y estas pueden quedar identificadas en estos tres escenarios. Pueden ser problemáticas que surjan en el aula, en la escuela o en la comunidad. Hace poco que di una conferencia sobre esta perspectiva, me preguntaban si los proyectos servicio que se tienen en los libros de texto gratuito de primaria pueden ser utilizados para preescolar, y mi respuesta es que sí, claro que sí pueden ser retomados, ajustados, reformulados, porque los proyectos que están en los libros de texto en primaria fueron hechos bajo estos mismos principios que estoy compartiendo. Los que tuvimos la oportunidad de desarrollarlos, los fuimos haciendo y construyendo de acuerdo a todos estos elementos que les estoy compartiendo. Y bueno, la recomendación es que las maestras y los maestros de preescolar los pueden ir ajustando a las características y necesidades específicas de sus niñas y niños, dadas sus edades, dadas sus idiosincrasias, sus identidades, sus contextos, sus diferentes comunidades, etcétera, etcétera. Bien, vamos a seguir un poquito más adelante. Esta diapositiva refuerza lo que les decía hace un momento, y vamos a ir a la parte que me parece más práctica, espero que así sea, y es este documento que están aquí, o esta diapositiva. En esta diapositiva vamos a encontrar todos los elementos que habrán de quedar integrados en un proyecto servicio. Es un trabajo transversal, complejo, detallado, pero no imposible. Y pues bueno, la idea es que a través de esta ruta o de este mapa, intentamos proveerles en docencia creativa para que puedan hacer los proyectos, se puedan distinguir los siguientes elementos. Primero, en esta columna del lado izquierdo tendríamos todos los elementos finos de la nueva escuela mexicana, como las fases, campos formativos, contenidos, los escenarios, los ejes articuladores a los que vamos a ir vinculando los proyectos de servicio, y otros elementos como las orientaciones didácticas, la evaluación, los propósitos, los conceptos claves. Si se dan cuenta, aquí al principio de la columna izquierda tenemos el programa analítico, que, como lo dicen los documentos al respecto, es una comprensión de la vida de la comunidad, es la manera en cómo los maestros nos sentamos en nuestras escuelas, en algún consejo técnico o en algún otro momento de descarga administrativa, y podemos ir reajustando el programa analítico en este proceso reflexivo de qué observamos en las comunidades, que es motivo de ir construyendo los proyectos. De tal manera que cuando a través del programa analítico vamos identificando la fase a la que vamos a ir vinculando el proyecto servicio, los campos formativos, los contenidos, los escenarios, si esto es en el grupo, en la escuela, en la comunidad,
así como los ejes articuladores que les decía hace un rato, son motivos para reflexionar la interpretación que hacemos de estas problemáticas. Pues bueno, una vez que tenemos estos elementos enganchados o sobre la mesa, vamos a comenzar el desarrollo sintético. Esto lo quiero aclarar, esta práctica es para desarrollar sintéticamente los proyectos servicio, y tenemos 5 etapas para poder producirlo. Aquí lo tenemos en la segunda columna. Los proyectos servicio están compuestos por 5 etapas. La primera es punto de partida. La segunda es identificamos necesidades para definir el servicio. La tercera es organizamos las actividades. La cuarta es la creatividad en marcha. Y la quinta es valoramos y compartimos nuestros logros. La idea es que a través de este cuadro ustedes puedan ir puntuando los elementos específicos de cada una de las etapas, de manera que podamos tener un esquema general de los elementos que habrán de tener los proyectos. Bien, me regreso a las siguientes, algunas diapositivas previas, para que nos vaya quedando un poquito más claro qué es lo que habremos de hacer en cada una de las etapas. Bien, pues en esta diapositiva las tenemos las 5 integradas. Punto de partida, identificamos necesidades para definir el servicio, organizamos las actividades, en la número 4 establecemos la creatividad, y en las 5 cerramos el proyecto con una valoración y compartiendo los logros que nuestros estudiantes han obtenido derivado del desarrollo del proyecto. En el punto de partida tenemos un momento para introducir, contextualizar, sensibilizar a los alumnos con respecto a ese planteamiento, ese problema que vamos a ir soltándoles de a poco para que ellas y ellos vayan descubriendo por sí mismos que en su entorno, a su alrededor, hay situaciones que son motivo de reflexión, de trabajo por identificar para establecer la esencia del proyecto servicio. Bien, en el número 2 identificamos necesidades para definir el servicio. Tenemos que los alumnos se aproximan a los conceptos relacionados con los contenidos curriculares, relacionados a su vez a la problemática en la que vamos empujando o vamos orientando, y esto lo podemos ir afinando a través del desarrollo de procesos de investigación en diferentes fuentes, identificar plenamente la problemática o necesidad sobre la que se va a construir el proyecto y presentar en esta segunda etapa una propuesta concreta para atender esta necesidad y definir el servicio. Es decir, como ir abriendo el camino, ir identificando las posibilidades creativas, innovadoras para establecer la ruta del proyecto, que va a quedar delineada de una manera más detallada en la tercera etapa. Organizamos las actividades, donde los alumnos definirán con mayor detalle las características del producto final, la planificación de los tiempos, los participantes, los espacios y rutas a seguir. Bien. Bien, tenemos posteriormente en la siguiente etapa, la etapa 4, la creatividad en marcha, donde ya los niños y niñas ejecutarán esas acciones con las que se vaya desgranando el proyecto de servir a la comunidad y se ejecutarán acciones para el logro de los productos o metas intermedias. Las actividades de esta etapa serán las que requieran mayor cantidad de sesiones. Y finalmente, en la etapa 5, valoramos y compartimos nuestros logros. Es aquí donde ellas y ellos valorarán los resultados del proyecto, considerando el aprendizaje y el servicio, y considerarán la percepción de los participantes y beneficiarios del mismo, es decir, maestras, maestros, padres de familia, demás integrantes de la comunidad, cómo es que lograron
qué observaron, qué valoran estos personajes, digamos, que constituyen diferentes agentes o actores de la comunidad, para poder hacer una retroalimentación sobre los resultados obtenidos. Y entonces esto nos ayuda a hacer realmente una evaluación formativa, más que una evaluación sumativa, y posteriormente los alumnos difundirán los resultados y establecerán acuerdos sobre si van a continuar actividades relacionadas al proyecto, celebrando también sus logros. Entonces, bueno, regreso aquí al cuadro, me posiciono otra vez en las 5 etapas, y vean ustedes cómo en las siguientes columnas hay algunos elementos de organización que recomiendo que se puedan desarrollar para ir sintetizando de manera sintética, integrando en el cuadro cada una de las características de estas 5 etapas, diferenciadas en las actividades específicas que se van a desarrollar en cada una de las etapas, si estas son actividades individuales, grupales, y son actividades de aprendizaje en red. En la siguiente columna tenemos la intención de las actividades, que son los propósitos, los objetivos generales y específicos que pretende lograr cada una de las etapas. En la siguiente columna, los recursos o materiales didácticos, informáticos o audiovisuales con los que van a ir trabajando en cada una de las etapas. Y en la penúltima columna, la manera en cómo se vinculan los ejes articuladores. Recuerden que tenemos 7 ejes articuladores y de acuerdo a las características de la problemática podríamos ir ajustando, enfocando las intenciones reflexivas de uno, de algunos, de 2, de 3 de los ejes articuladores. Y posteriormente en la última columna tenemos pues ya la presentación del proyecto, porque bueno, si aquí lo hacemos sintéticamente, pues dónde vamos a dejar el proyecto o cómo lo vamos a presentar. Pues miren ustedes, esta sería como una visión ya general del proyecto. Este es uno de los proyectos, proyectos servicio que se publicaron en los libros de texto gratuito, tuve la oportunidad de desarrollar, y tendría que verse así el proyecto. Es ya cada una de las etapas integradas, cada uno de sus elementos vinculados, y un diseño instruccional que se va a ir dando a formato de narrativa, a través del cual se va guiando a los estudiantes en cada una de las etapas, a través de sus propósitos, sus actividades, sus materiales. Los ejes articuladores quedarán ahí como reflejados, como chispeando, como iluminando las diferentes etapas, de tal manera que podamos utilizar cada uno de sus elementos para ir guiando a los estudiantes en la trayectoria que tenemos fijada en cada uno de los proyectos. Bueno, como les decía, quedaría así. Fue así como lo logramos hacer para los libros de texto gratuito. Fíjense ustedes cómo está aquí punto de partida, que es lo que les comentaba hace un momento. Luego vamos a tener por acá, identificamos necesidades para definir el servicio. Luego tenemos más adelante, organicemos las actividades, que es la tercera etapa del proyecto servicio. Luego vamos a tener acá, creatividad en marcha, que es ya lo que hacen los niños y niñas sobre el servicio que se va a proveer. Y cerramos con valoramos y compartimos nuestros logros. Yo voy a regresar hasta acá. Que la idea es que puedan tener esta imagen o esta representación de cómo hay un trabajo de transversalidad al centro del desarrollo del proyecto servicio, y que este cuadro, reitero, vuelve a servir como un mapa donde vamos a ir delineando las rutas, la ruta específica sobre el cual vamos a ir produciendo el desarrollo ya en general del proyecto. Bien, espero que con estos comentarios, obviamente faltan muchos más espacios para poder seguir compartiendo y generando más reflexiones. Espero que esto nos pueda ayudar para tener un poquito más de claridad al respecto. Y bueno, cerraría con lo siguiente.
Esta estrategia que les acabo de compartir nos permite observar las generalidades de la propuesta. Es una secuencia de elementos que integran la propuesta en su conjunto, especificando las características de cada una de las etapas. Es un plano arquitectónico, así lo he denominado en otros momentos y actividades. Es un plano arquitectónico para establecer la estructura del proyecto y su desarrollo, donde cada elemento tiene su propia lógica y dinámica, todos estos integrados entre sí. Para hacer un proyecto comenzamos de una propuesta argumentada, aglutinada en ideas y objetivos principales, y terminamos también subrayando que esta estrategia es un documento sintético, es un borrador del proyecto, por lo que no aparezca en este no existirá en la propuesta. Esto es muy importante porque si no evitamos, nos podríamos perder y eso pues no lo queremos. Bueno, yo termino este muy apretado video, ya llevamos media hora haciendo comentarios y yo les diría que las invito a seguirnos la pista en Docencia Creativa porque tenemos previsto hacer una serie de talleres, de talleres ya con grupos reducidos a través de videollamadas para que los interesados y las interesadas puedan ir desarrollando su proyecto de servicio a través de nuestro acompañamiento. Nosotros no somos quienes vamos a determinar si sus proyectos son buenos o no. Yo creo que todo ejercicio de innovación y de creatividad será siempre bueno, pero sí podemos generar un entorno donde entre todas y todas podamos ir intercambiando ideas e ir verificando el desarrollo de los mismos. Les pido que se puedan suscribir al canal y que no nos perdamos la pista para poder inaugurar estos cursos, talleres a través de videollamadas, en los que a través de grupos reducidos de unas 10 personas podamos ir tallereando, podamos ir desarrollando ya nuestro proyecto servicio. Pues muchas gracias por todo, me despido, que estén muy bien y hasta la próxima.